Bueno, pues yo creo que ya es momento de iniciar nuestra siguiente parte del presente foro con la mesa de diálogo Parlamento Abierto y Plan de Acción. Pues como moderadora tengo el agrado de presentar a una persona que sin duda es un referente en el Estado en el combate a la corrupción. Es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, maestra en Política Criminal y Seguridad Pública por la Universidad del Pedregal. Ha asumido varios cargos en distintas dependencias de la administración pública, como Contralora Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, coordinadora de programas gubernamentales y enlace de control interno en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, por mencionar algunos. Además del órgano interno de control de servicios de administración tributaria dentro del Instituto Nacional de las Mujeres. Se desempeñó también como directora de Recursos Humanos, subdirectora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, secretaria técnica de la Dirección General de Administración y Finanzas, como subdirectora de Inversión Municipal en la Dirección General de Inversión para el Desarrollo Social y como secretaria particular del Coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México. Ha sido ponente sobre Derecho Administrativo, Mercantil, Derecho Bancario, Derecho Fiscal y actualmente es secretaria de la Contraloría. Demos la bienvenida a la maestra América Berenice Jiménez Molina. Muchas gracias. La mecánica de la mesa, de esta mesa, será, cada ponente tendrá un espacio de 15 minutos para poder exponer su tema y después entraremos a una ronda de preguntas y respuestas. Nos acompaña el día de hoy para esta mesa el maestro Eduardo Bojorquez López, licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Profesionales de Chiapas, maestro en impartición de justicia por el Instituto de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor en Derecho Penal por el Instituto de Formación Jurídica del Congreso de la Judicatura del Estado de Chiapas y la Universidad del Sur, teniendo experiencia como docente, servidor público en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Chiapas, como jefe de planeación y programación, secretario técnico, fundador y presidente del comité editorial y de la revista Fiscalizando de la ACE Chiapas, y vocal del Comité de Integridad del Ente Fiscalizador. Actualmente se desempeña como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas y presidente de la Comisión del Gobierno Abierto de la Red Nacional de CPCs Anticorrupción para el 2022. Bienvenido a Morelos. Y nos acompaña también el licenciado José Luis Galarza Esparza, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y en el Reglamento General de Protección de Datos de la Universidad Nacional de Distancia y en la Agencia Española de Protección de Datos. Se ha desempeñado en las materias de acceso a la información y protección de datos personales desde hace más de 15 años, desde el interior del IFAI hasta el actual INAI, en los cuales se ha desempeñado como director general de Asuntos Jurídicos, secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, director general de Investigación y Verificación del Sector Privado, ha logrado la publicación de diversos documentos de guía y consulta en materia de gobierno abierto, como la Guía de Secretariados Técnicos Locales, Pasos para implementar una estrategia de gobierno abierto, Guía para municipios y alcaldías, una propuesta de gobierno abierto y Guía para elaborar planes de acción a distancia, entre otras actividades, como Cumbres y la tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto. Actualmente es director general de Gobierno Abierto y Transparencia en el Instituto Nacional de Transparencia. Bienvenido a Morelos. Pues reconociendo que el gobierno abierto es
una de las herramientas con las que cuenta la sociedad y el gobierno de México para poder combatir la corrupción, y así como lo decía el presidente del Sistema Nacional, solamente podemos, lamentable y tristemente, decir que podemos controlarla y no erradicarla. Sin embargo, tenemos y nos da tenemos el grato de poder escuchar a estos dos ponentes que son expertos en el tema de gobierno abierto, algo que Morelos todavía estamos incursionando para que pueda resultarnos. Entonces, cedo la palabra al licenciado de Chiapas para que nos haga favor de hacernos su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a la Contralora del Estado de Morelos la presentación y agradezco infinitamente a la contadora Juana Damiana Herrera Mota. Muchas gracias por la invitación. Siempre una gran colaboradora del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Red Nacional de CPCs y una gran amiga. Agradezco también la presencia en este foro a todas y a todos, por supuesto al maestro Eduardo Bojorquez, que por ahí está en línea, y por supuesto también a José Luis Galarza. Muchas gracias, José Luis, un gran aliado desde el INAI. Por favor, también nuestros saludos al comisionado Adrián Alcalá, quien es otro gran aliado en estos grandes temas. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el gobierno abierto. Ya por ahí tuvimos la gran participación de nuestro querido amigo y presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, el maestro Paco. Por allá se encuentra Paco. Muchas gracias como siempre. La verdad, sin duda, uno de los grandes retos que tenemos a nivel nacional, y justamente por ahí hablaba el presidente del Comité Coordinador Empresarial de Morelos, de los grandes temas que tenemos en la agenda nacional para combatir la corrupción, pero cómo ligarlos con la participación ciudadana. Creemos desde la Comisión de Gobierno Abierto que su servidor preside en este 2022, y que agradezco a mis compañeras y mis compañeros, por supuesto, que para lograr estos grandes objetivos, que es lograr erradicar este gran mal que nos aqueja a todas y a todos los mexicanos, sin duda es la participación de todas y todos. Nosotros, como consejeros del Sistema Anticorrupción, su servidor desde Chiapas, a nivel nacional, con todas las compañeras y compañeros, tenemos esta gran encomienda constitucional, y justamente es poder ser el vínculo entre la sociedad y gobierno. Y desde ahí queremos partir, porque realmente para poder hacer incidencia en estos grandes males, necesitamos que todas y todos nos involucremos, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de nuestra historia? Y justamente, y por ahí lo comentaba nuestro presidente del Sistema Nacional, muchas veces en el tema, por ejemplo, que creo que ahí, y me gustaría iniciar, antes ya de entrar en materia, justamente está en el tema de la denuncia, ¿no? Creo que uno de los grandes factores por los cuales las denuncias, y hace rato lo comentábamos en la mañana con la Contralora, a veces creo que son dos principales causas por cuales las y los ciudadanos no denuncian. La primera es la apatía, definitivamente, y es lo que tenemos que evitar y tenemos que combatir. Y tenemos que buscar estos puntos de inflexión para ver cómo podemos lograr que las y los ciudadanos se involucren en estos grandes temas de la agenda nacional. Y el otro gran tema es justamente que a veces los procesos son tan cerrados. Venimos de sistemas de muchos años donde, y lo platicábamos hace rato, las instituciones no se aperturan, ¿no? Su servidor trabajó hace más de 15 años, más creo, en el Ejecutivo, en el Estado de Chiapas, y recuerdo cuando empezábamos a hablar de los temas de transparencia, ¿qué decíamos? Oye, llegó una solicitud de información, estamos hablando por ahí del 2008, llegó una solicitud de información, ¿cómo le hacemos para no dar la información? ¿No? Y creo que ahorita quienes me están escuchando y ya tienen tal vez los años que su servidor tiene o más, se acuerdan precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo no dar la información? ¿Cómo logramos que la información no se proporcione, ¿no? Y creo que este es el gran factor que tenemos que cambiar. Por ahí alguien comentaba, hay que cambiar el chip de todas y de todos. Y empezamos por ahí,
Gobierno abierto. ¿De qué se trata? No tienes que proteger la información, porque recordemos que la información como servidor público no es tuya. La información es de todas y de todos. Porque esa información, ¿cómo se genera? Con recursos públicos, ¿no? Entonces, al momento de que todo lo que tú haces en el servicio público emana de un recurso público, pues es de todas y de todos los mexicanos. Y en ese sentido, tenemos que empezar a hablar de gobierno abierto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo logramos que este tema se vaya involucrando en el ejercicio público? Pues la única forma de hacerlo es a través de la exigencia ciudadana. Tenemos las normas, tenemos las leyes, y ahí te quiero tocar el otro gran tema que hoy vamos a comentar un poco junto con mis compañeros que están en la mesa sobre Parlamento abierto, ¿no? ¿Cómo sabe el legislador que nosotros como ciudadanas y como ciudadanos tenemos esa necesidad? Pues la única forma es a través justamente de la participación ciudadana, justamente de esa exigencia social, de poder pedirle al legislador, pedirle al parlamentario, y ahorita voy a hacer una referencia al respecto, de poder cambiar tal vez alguna norma, incluso la propia constitución local o federal, y ahorita me voy a referir un poquito al artículo 113 constitucional, para poder cambiar las cosas, ¿no? En 2015, por ahí hacíamos referencia hace rato en la gran conferencia magistral, se hace la gran reforma constitucional federal. ¿Para qué? Para que exista este sistema nacional anticorrupción. ¿Y por qué? Precisamente porque hubieron interesados e interesadas en poder exigirle a las autoridades, sobre todo parlamentarias, y ahorita quiero hacer la referencia para todos aquellos que no sepan, Parlamento es poder legislativo, ¿no? Parlamento, estamos hablando del poder legislativo, que es el que se encarga de la creación de las normas en México. Entonces, teníamos esa exigencia como sociedad civil de exigirle al gobierno, a las autoridades, que necesitábamos algo diferente, que necesitábamos cambiar las cosas, y la forma de hacerlo justamente era con esa gran reforma por la cual nace el Sistema Nacional Anticorrupción en 2015. ¿Y cómo se hizo? Justamente a través de esa presión ciudadana, donde entraban las cámaras empresariales, donde entraban las organizaciones de la sociedad civil, donde entrábamos todas y todos los ciudadanos para poder pedirle a las autoridades, ¿saben qué? Necesitamos hacer un cambio completo en nuestro sistema, y así es como nace el artículo 113 constitucional. Luego entonces, en ese sentido, es que empieza toda esta gran reforma. Voy a hablar muy rápido, no quiero entrar en mucho detalle, pero es importante comentarlo, de las famosas 7 leyes que se reformaron a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Leyes del Poder Judicial, leyes de la auditoría, por supuestamente se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y aquí en Morelos está la Ley Local del Sistema Anticorrupción, que le da vida a las instituciones, que el principal objetivo de este Sistema Nacional y Local Anticorrupción, ¿cuál era? La coordinación entre las autoridades, pero con un ingrediente interesante, el ingrediente ciudadano. Y entonces, ¿cómo se hizo? Donde un ciudadano, junto con otros 4 ciudadanos, se creara el comité o consejo, dependiendo del estado, de participación ciudadana. Y que ellos y ellas iban a estar encargados de poder vincular a la sociedad civil con las autoridades que se encargan justamente de esto, del tema de vigilancia y de rendición de cuentas, de transparencia, de acceso a la información, de gobierno abierto. ¿Y cómo se logra? Se empezó a discutir, se empezó a hacer todo un andamiaje de ideas para que el día de hoy esa o ese ciudadano pudiera presidir el sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción. Y por supuesto cada uno de los órganos que lo integran. Imagínense de la importancia de la participación ciudadana y de las organizaciones para que los ciudadanos podamos hoy en día estar encargados precisamente de esta coordinación entre autoridades para el combate a la corrupción. Y esto solo se logró, ¿cómo? A través de esta participación, de estos ejercicios de cocreación que se hablaban.
precisamente de lo que es gobierno abierto. Pues bien, tenemos que comentar ahora, para ya entrar un poco en materia, ¿qué es el Parlamento abierto? Pues no es otra cosa que una forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que estábamos hablando, que fomentan la apertura y la transparencia de los parlamentos. ¿Con el fin de qué? Pues de garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. ¿Pero cómo? A través de altos estándares de ética y probidad en esta labor legislativa o parlamentaria. Pues bien, ya escuchamos qué es Parlamento abierto. Es justamente poder incidir cómo las y los ciudadanos podemos, junto con nuestros legisladores, tener esa alta encomienda de ver las necesidades que están en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos tener legislación más efectiva y eficaz. Ahora bien, me gustaría comentar un poquito y para poner también sobre todo en contexto cómo estamos justamente en el tema de gobierno abierto. Los que están interesados en el tema de gobierno abierto sabrán que hace unos meses se publicaron las métricas de gobierno abierto que publica el CIDE. Y en ese sentido, quiero comentarles y su servidor en diversos foros y en la encomienda que tenemos desde la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de CPCs Anticorrupción, de estar difundiendo, que es el otro gran elemento que tenemos, de estar difundiendo cómo estamos. Pues bien, en esta métrica de Gobierno Abierto 2021, les quiero decir que no nos fue tan bien. No nos fue tan bien a nivel nacional. Quiero decirles, y permítanme leerlos porque no les quiero dar datos no exactos, que únicamente Guanajuato aprueba la métrica de gobierno abierto y con la calificación del 0.65. Segundo lugar, la Federación, pero ya con un resultado no aprobatorio, con el 0.57. Imagínense, únicamente el estado de Guanajuato aprueba esta calificación. Les quiero comentar que Guerrero tuvo el último lugar con el 0.35. ¿Y cómo nos fue en Morelos? Morelos, permítame un segundito, por acá lo tengo, tuvo el 0.46, quedando en el lugar número 25 de 33 lugares, ¿no? Lo comento no con el fin de evidenciar a nadie, son datos abiertos, al final de cuentas de eso estamos hablando, pero sí lo quiero comentar, y como lo he comentado, y voy a hacer un pequeño paréntesis, nosotros desde la Comisión de Gobierno Abierto estamos recorriendo los estados para que de manera puntual, y ahí coincido y me sumo al gran comentario que hace nuestro presidente del Sistema Nacional, nuestro querido Paco, de que la mejor forma de incidir en los grandes males es a través de acciones específicas. Y entonces en estas acciones específicas lo que nos corresponde es ir a los estados y comentar cómo está cada estado. Y comentar sobre todo cuál es la área de oportunidad. Porque evidentemente, y les quiero compartir, nos tocó ya hacer un recorrido de marzo de 2022 a la fecha en los estados del sureste. Los estados del sureste nos coordinamos junto con los órganos garantes de transparencia para hacer un recorrido de cómo estamos justamente en estos grandes temas de gobierno abierto, de transparencia, de acceso a la información, pero sobre todo de rendición de cuentas. Porque recordemos que la transparencia, el acceso a la información y los ejercicios de gobierno abierto son uno de los grandes pilares que se necesitan para combatir la opacidad. Y combatiendo la opacidad, combatimos la corrupción. Pero es uno de esos grandes elementos, como atinadamente también lo hacía referencia hace rato nuestro presidente. Ahora bien, en este recorrido que hacíamos por el sureste nos encontrábamos que independientemente de las métricas como esta que publicó el CIDE, si hay ejercicios interesantes en temas de rendición de cuentas, de acceso a la información, como seguramente lo habrá aquí en Morelos, y que ya tuvimos por ahí unas primeras pláticas también con la titular del organismo de garante de transparencia. Pero hay que ver qué nos hace falta. Por eso su servidor siempre cuando hacemos estos comentarios hablamos de áreas de oportunidad.
¿no? No se trata de venir a decir, estamos mal o estamos bien, sino cómo podemos mejorar, cuáles son esas áreas de oportunidad que podemos utilizar. Y una de esas grandes áreas de oportunidad que hoy se van a hablar en este foro son justamente el tema de justicia abierta, que más adelante van a comentar nuestros panelistas, y parlamento abierto, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí para comentar que Morelos está en el lugar 25 de esta métrica del CIDE, pero ¿cómo podemos avanzar, ¿no? Hace rato igual lo platicábamos con el magistrado del Tribunal Administrativo, lo platicábamos también con la Contralora, que una de las mejores formas, y por eso nace el sistema anticorrupción local y nacional, es precisamente esta coordinación que se tiene con las autoridades. Y esta coordinación recae justamente en el CPC de Morelos, ¿no? Por eso la importancia de este tipo de foros, que se lo reconozco a la contadora Damiana, porque solo así podemos hacer conciencia también en nuestras autoridades, pero también, sobre todo, en los ciudadanos. Están las herramientas, hablemos de transparencia. Ustedes saben que las personas, de servidores públicos a través de los organismos públicos, son sujetos obligados de la ley de transparencia. Y ellos tienen la obligación, todos los entes públicos, de subir su información a sus portales y de contestar las preguntas de acceso a la información que se les hagan a los ciudadanos. Pero si ustedes como ciudadanos detectan que algún ente público no subió su información, denuncien. Están los medios de impugnación que la propia ley tiene. Pero esto, ¿cómo se va a saber? Únicamente a través de estos ejercicios de divulgación, estos ejercicios de gobierno abierto, precisamente. En un tema que creo que todos conocen, hablemos un poco de la parte empresarial. Están los famosos estándares de calidad a través de los ISOs, que eso no es otra cosa más que hacer procesos eficaces y eficientes para poder conseguir buenos resultados, ¿no? Y estos procesos del ISO, en la parte gubernamental, se refleja mucho en los famosos manuales administrativos. Y existen dos manuales administrativos que siempre que damos estas pláticas, me gusta comentar cuando es con servidoras y servidores públicos. ¿Cómo están sus manuales administrativos? ¿Cómo están sus manuales de procedimiento? Pero sobre todo, ¿cómo están sus manuales de servicios? Por ejemplo, si tenemos un tema con catastro o con el registro público de la propiedad, donde muchos, y lo sabemos a voces, oye, es que como que ahí de pronto piden para el servicio fast track o dilata mucho. Y me dicen que va a estar para dentro de 6 meses mi liberación de gravamen, por poner un ejemplo. ¿Cómo le hacemos para exigir? Pues en este manual de procedimientos, en este manual de servicios están los plazos que deben de estar obligados las autoridades para responder en cierto tiempo. Pero si ustedes buscan, no quiero hablar de Morelos porque no conozco, pero voy a hablar a nivel general, no aparece la información, no está publicado o está desactualizado. Entonces yo como ciudadano, ¿cómo sé cuál es el tiempo que la autoridad tiene para darme esa información? Pues tengo que exigir que esté publicado. Tengo que exigir que esté público este tipo de documentos que nos van a coadyuvar. ¿Para qué? Para que como ciudadanas y ciudadanos podamos exigir, ¿no? Pues bien, tocando este tipo de temas, quiero hacer la gran reflexión de decir que el cambio de las instituciones en nuestro país está en todas y en todos nosotros. Que únicamente a través del conocimiento podemos erradicar estos males. Pero sobre todo, que estos ejercicios que estamos haciendo y estamos buscando fomentar para poder aperturar la información, para poder tener datos abiertos, para evitar la opacidad, la vamos a lograr siempre y cuando participemos todas y todos. La responsabilidad no solo recae en el servidor público, por eso otra de las grandes aristas de la reforma constitucional en el tema del combate a la corrupción es precisamente que ya los particulares pueden ser sancionados y observados, porque no solo es de un lado, sino también está de la otra parte. En ese sentido, invito a todas y a todos a que nos sumemos, pero sobre todo los invito a que reflexionemos, y hasta ahí la quiero dejar para poder dar paso a los demás panelistas que traen información muy interesante, y ya en la parte tal vez última de las rondas puedes dilucidar más al respecto, pero sobre todo invitarlas e invitarlos
a que juntos, sociedad y gobierno, nos involucremos para poder conseguir un México abierto, un Morelos abierto y sin corrupción. Muchas gracias. Pues sin duda, creo que son la gente que conoce, son la gente que sabe, que ha estudiado al respecto, pero pues que además no vienen a decirnos algo que no podamos hacer como morelenses. Creo que el compromiso hablo de parte del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, pues es siempre este combate frontal, y por eso es que estamos aquí en estas mesas apoyando al sistema, ¿no? Para que seamos de la mano, como lo mencionaba el doctor ahorita, este combate frontal hacia la corrupción. Si me permiten, si alguien tiene alguna duda al respecto de lo que dijo el doctor, que pudiera hacerle en este momento sus preguntas o sus opiniones o sus aportaciones.